Hola amigos, hoy vi una entrevista en el programa de Milagros Leiva en el que estuvo invitado un abogado al que siempre lo he escuchado dar opiniones bastante imparciales, por lo que me parece interesante tomar en cuenta su opinión. Lo que en líneas generales el señor Abanto indica es que la fiscal Zoraida Ábalos no puede investigar al señor Castillo, debido a que cuando se habla de las competencias de las entidades estatales, todo lo que no está previsto no está permitido, es decir, está prohibido. Y recordemos que en la Constitución no se indica que esté permitido investigar al presidente, simplemente el tema no se menciona. El abogado también refiere que cuando se hace una interpretación extensiva de las competencias del Ministerio Público, al instarlo a abrir una investigación contra Castillo, por más que esto no está considerado en la Constitución, lo que se está haciendo es ir en contra de las prohibiciones que establece la Carta Magna y que el Congreso debería iniciar el proceso de reforma del artículo 117, porque está mal que el presidente tenga el estatuto de un monarca que no responde por sus actos, que no puede ni ser investigado. Por otro lado, el señor Abanto también resalta que la Constitución indica que el presidente es irresponsable y que quien responde por él, incluso por el despacho presidencial, sea en Palacio o fuera de este, es en este caso la presidenta del Consejo de Ministros, algo que Vázquez no está haciendo. Debido a esto, el abogado considera extraño que el Congreso no cite a la presidenta del Consejo de Ministros para exigirle que cumpla con esta responsabilidad. Porque si bien al presidente hay que rebajarle el nivel de inviolabilidad, mientras esto no suceda de manera formal, quien tiene que responder es la jefa del gabinete. Y si la inacción del Congreso se debe al miedo de ser disuelto, entonces lo que tenemos es un entrampamiento por el cual la Constitución real no funciona. Les dejo la entrevista. Hay interpretaciones e interpretaciones. El artículo 117 de la Constitución para mí es muy claro. El presidente de la República solo puede ser acusado por 4 tipos de actos en el curso de su mandato. Es traición a la patria, es disolver el Congreso fuera de las previsiones del 134, impedir su reunión o funcionamiento o impedir la reunión o funcionamiento del Jurado Nacional de Elecciones o los órganos del sistema electoral. Eso es todo por lo que se puede procesar y acusar al presidente de la República. Algunas personas dicen que el hecho de que no se le pueda acusar no impide que se le investigue, pero las cosas se hacen con un sentido práctico. Yo investigo para acusar, no investigo para investigar. ¿Estamos? La investigación tiene una finalidad. Si no puedo llegar a la acusación, estoy montando una investigación que es simplemente pirotecnia, y lo que ha hecho lamentablemente la señora fiscal de la Nación es desatar una expectativa que no podía satisfacer, como lo ha dicho usted, Maricel. El problema es que no podía satisfacer la expectativa que ha despertado. Ahora, y ha generado una reacción inversa. Permítame ahí sobre ese punto. La Defensoría del Pueblo hoy día ha emitido un comunicado y se refiere al artículo 117 de la Constitución y dice: ciertamente establece que el presidente de la República no puede ser acusado salvo en determinados supuestos. Esta disposición no debe ser interpretada de manera literal ni aislada de otros mandatos constitucionales que identifican a nuestro Estado por principios de corrupción, transparencia y de legalidad. Y es por eso que piden la reconsideración, porque dicen no se puede concluir que la inmunidad presidencial es absoluta y por lo tanto debe continuar. Hay un error de interpretación de parte del Defensor del Pueblo y en eso hay que ser muy claros. Cuando se trata de competencias, vamos a hacer esta división, ¿ya? Cuando hablamos de las personas naturales, nosotros nos guiamos por el principio general de libertad. Todo lo que no está prohibido está permitido. Cuando hablamos de las entidades estatales, de las competencias públicas, funciona al revés. Todo lo que no está previsto, lo que no está permitido, está prohibido. Entonces, cuando el señor Defensor del Pueblo hace una interpretación extensiva de las competencias del Ministerio Público contra las prohibiciones que establece la propia Constitución, la interpretación que está haciendo es equivocada. Y hace muy mal el señor Defensor del Pueblo en provocar una situación crítica que no está en la Constitución. O sea, lo que tendríamos que entender todos es que en este momento la pelota está en la cancha del Congreso de la República para que inicie el procedimiento de reforma del artículo 117 de la Constitución, porque en verdad desde hace mucho tiempo está muy mal que en el Perú el presidente de la República tenga el estatuto de un monarca absoluto, que no responde por sus actos ni puede ser procesado o investigado. El presidente de la República es irresponsable, pero hay un responsable.
Y ese responsable se llama presidente del Consejo de Ministros. Y aquí en el Perú las cosas pasan por agua tibia porque la gente no mira cómo es que funciona el sistema completo. La presidenta del Consejo, el despacho presidencial depende de la presidencia del Consejo de Ministros. Quien responde por el presidente de la República es el presidente del Consejo de Ministros. Y quien no está respondiendo, en este caso es la presidenta del Consejo de Ministros, la señora Vázquez, lo que hace permanentemente es pasarle la pelota a su jefe cuando la Constitución es muy clara. El Pero presidente cuando no responde Mirta responde la Vázquez, ministra. parece que tampoco a ella el presidente le dice realmente las cosas claras, porque hemos hecho nosotros, no sé si lo vio con Lourdes Flores Nano, la comparación de que sí, vamos a entregar la lista, no, ya se entregó la lista, ay no hay lista, porque el abogado dice que no existe. O sea, que dimita. Cuando un ministro se siente insatisfecho con la posición del presidente que lo ha designado, dimite. Si la señora Vázquez cree que es más importante mantenerse en el puesto que cumplir con sus deberes constitucionales, se está equivocando. O sea, quien tiene que responder por el despacho presidencial, sea que se dé en Palacio de Gobierno o fuera de Palacio de Gobierno, es la presidenta del Consejo de Ministros. Y lo que a mí me extraña es que el Congreso de la República no cite a la presidenta del Consejo de Ministros y le exija estas responsabilidades que corresponden a su cartera. Entonces, vamos poniendo las cosas en orden. No es cuestión de el presidente tiene la culpa. La Constitución tiene claramente establecidas las reglas de responsabilidad. Algunas tienen que cambiarse. Yo soy en particular, desde hace mucho tiempo, tal vez Maricel recuerde usted, que lo vengo diciendo desde la época de Martín Vizcarra. Al presidente hay que rebajarle este nivel de inviolabilidad que es muy peligroso en una sociedad democrática. Pero mientras eso no ocurra, quien tiene que responder es la presidenta del Consejo de Ministros. Si ella no está dispuesta a responder, el Congreso tiene que hacer efectiva la responsabilidad. Si lo que tienen miedo es de un 134 de la Constitución, es decir, de una eventual disolución del Congreso, entonces lo que tenemos es un entrampamiento por el cual la Constitución real no funciona. El problema es que en el Perú la ley no vale nada. Las promesas del legislador no se cumplen. Hay un artículo, es el 139 del Código Procesal Penal, que le prohíbe a los fiscales publicar cualquier cosa de las investigaciones hasta la etapa intermedia, hasta que se entre al juicio oral. Señor fiscal que ha tenido a cargo la declaración del presidente, que es la declaración de un testigo, cuidado, sí, no de un investigado, así es, sale a comentarla. Esta es una pésima práctica. Además viene a insinuar que lo va además a incorporar como investigado para luego frustrarlo diciendo que se suspende hasta que acabe el mandato. Entonces, eso en cuanto a la necesidad de que todos aprendamos a estar debajo de la ley. Y por otro lado, en cuanto a lo moral, yo creo que es lamentable que lo que se ha señalado aquí, y lo ha señalado con brillantez mi compañero acá, y es... qué pena que el presidente de la República dé su primera declaración ante un fiscal y no ante el periodismo, no en una conferencia de prensa, no respondiendo a las preguntas de quienes traen las preocupaciones de la opinión pública, sino ante el órgano de persecución penal. Yo no creo que esto vaya a corregirse, creo que el presidente está tomando muy malos consejos en ese aspecto, creo que le está haciendo un daño tremendo a sí mismo y a la institución presidencial. Pero creo además que cada vez es más urgente una intervención real del Congreso de la República y de las fuerzas opositoras, no para una actuación de destrucción de la institución presidencial porque se trate de señor Castillo, sino para una reformulación de la institución presidencial y una reconfiguración en la Constitución que nos permita entender que quien ejerce poder en realidad es un representante y como representante tiene un poder que le ha sido prestado y como tal tiene que rendir cuentas todo el tiempo. Usted, yo y todos sabemos que el señor presidente era sospechoso desde el primer momento. Y el hecho de que se cite a alguien que es sospechoso desde el primer momento como testigo es violar su derecho a la no autoincriminación porque el testigo está obligado a declarar. Entonces, este tipo de juegos que practica el Ministerio Público tiene que desaparecer. El Ministerio Público no tiene que jugar a hacer trampas, esta no es la Inquisición para que podamos encontrar a los culpables. El descubrimiento de la verdad no se puede hacer a cualquier precio, Maricel. Tenemos que entenderlo. O sea, lo más importante que debemos sacar como lección de esta situación crítica que vivimos es la necesidad de aprender a colocarnos todos debajo de la ley, nadie por encima de la ley. La única forma de que salgamos de la barbarie
es que entendamos que el lugar más seguro de todos es debajo de la ley.